De pronto nos parece que lo que sucede en nuestro alrededor o en nuestro entorno o en el mundo mismo nos parece que es injusto. De repente las cosas que nos acontecen nos parecen injustas. No parece correcto que algo que no esperábamos que sucediera o no esperábamos que nos aconteciera de repente pase, y cuando pasa nos parece injusto. Hay cosas que no alcanzamos a asimilar como algo justo o como que viene de la justicia, sino al contrario, pareciera que Dios, como si hubiese cerrado los ojos por un instante, como si hubiese cerrado los ojos por un momento, y al cerrar los ojos las cosas malas nos acontecieran, y de repente todo nos pasa, y de repente todo nos sucede, y decimos, ¿qué pasó? ¿En qué momento Dios se descuidó? ¿En qué momento Dios cerró los ojos y se olvidó de mí? ¿Y por qué me está sucediendo semejante cosa? ¿O por qué Dios está permitiendo que esto me pase? Y cuando esto sucede, cuando las cosas nos vienen así tan de golpe, o nos suceden tan de pronto, y no alcanzamos a asimilar qué es lo que está pasando, incluso consideramos que es algo injusto, estamos olvidándonos de que Dios es un Dios justo. Nos estamos olvidando de la justicia de Dios. De hecho, dice la Biblia en Isaías capítulo 51, Isaías 51, dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1, en Isaías 51. Dice, oídme, dice el Señor, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, por cuando no eran más que uno solo lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas las soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Uno dice, ¡ay, qué bonito! Dios ama a Israel, Dios ama a Abraham, Dios ama a su pueblo, Dios nos ama a nosotros, porque ahora nosotros somos la Israel espiritual. Y entonces decimos, ¡wow! Cosas buenas vienen. Y luego dice, veamos completo lo que dice el versículo 4, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y de mi justicia para luz de los pueblos. Y mi justicia para luz de los pueblos. ¿Qué va a salir para luz de los pueblos? La justicia de Dios. No mi justicia, no lo que yo creo que es justo, sino la justicia de Dios. Y la justicia de Dios vendrá para iluminar, para dar luz a los pueblos. Que los pueblos luego no sabemos ni por dónde andamos. Luego dice el versículo 5, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos, y a mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Versículo 6, alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo de la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán los moradores. Pero mi salvación, ojo aquí, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Mi justicia no perecerá. Todo puede pasar, incluso la tierra misma puede pasar. Las cosas materiales pueden pasar, envejecerán lo que tenemos, pero la justicia de Dios nunca perecerá. No se va a deshacer la justicia de Dios. Versículo 7 dice, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes.
no temas afrenta de hombre, ni desmayes por los ultrajes de la gente. Versículo 8, porque como vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá el gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Hay algo que es importante, vamos a parar hasta ahí la lectura. Hay algo que es importante y a veces nosotros consideramos las cosas justas de una manera, creemos que algo es justo porque a nosotros nos parece justo. Nosotros decimos, es justo porque sí, porque es bueno, porque ayuda, porque está favoreciendo a alguien, o porque me favoreció a mí, o porque por fin ya me tocaba, en fin, y nos parecen cosas justas. Pero toda esa justicia humana perece, se deshace, el tiempo la destruye. Durante muchos siglos la humanidad consideraba algunas cosas como justas, como que eran buenas, como que esa era la forma correcta de conducirse. Incluso se justificaban en la palabra de Dios para hacerlas. Es decir, actuaban creyendo que lo que hacían era justo y justificaban sus actos en la palabra de Dios y decían, la Biblia dice, o Dios dice, y esto debe de ser así, y así, y así, y interpretaban la palabra de cierta manera, aplicando su propia justicia o su apreciación de la justicia, y entonces le decían que era la justicia de Dios. Muchas guerras se hicieron en el nombre de Dios, creyendo que eran justas. Gente, razas completas, pueblos enteros se destruyeron en el nombre de Dios y aparentemente parecía ser justo, porque la gente usaba del nombre de Dios para ese sentido, para aplicar su propia justicia. Pero la Biblia nos enseña que la justicia de Dios no cambia, no se deteriora, no se deforma, la justicia de Dios permanece. Y hay algo importante que menciona en este texto, que hay un grupo de personas que siguen la justicia, que procuran la justicia, que practican la justicia, no a la justicia o no a la percepción de la justicia humana, sino a la percepción de la justicia divina. Y entonces de repente hay cosas que a nosotros nos parecen que son justas cuando no lo son. Necesitamos, por eso este mensaje, que es la continuación del mensaje pasado, que es conociendo la justicia de Dios, es importante que nosotros conozcamos la justicia de Dios y conozcamos que Dios es justo, pero también conozcamos que Dios es un juez justo. Entonces, ¿qué hace un juez justo? Juzga, aplica la justicia de manera correcta. Entonces, ese es el Dios en el que creemos. Dios es un Dios que es un juez, Él es Dios, pero es un juez que aplica la justicia, que va a juzgar y que va a aplicar su justicia. Mucha gente piensa que la justicia de Dios solamente vendrá hasta el día final, al día de los tiempos finales. Cuando sea el final de los tiempos, entonces Dios aplicará su justicia. No se equivoque. La justicia de Dios está vigente hoy en día. ¿Cómo sabemos que existe la justicia de Dios? Porque lo acabamos de leer. Él estableció las leyes que determinan la justicia. Es decir, hoy estamos bajo la vigencia de las leyes de Dios, donde la justicia de Dios está determinada por las leyes de Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces no podemos decir, no hay justicia, o Dios no es justo ahora. No, Dios está siendo justo ahora, y el estándar que está poniendo Dios sobre la humanidad es su ley. Y entonces toda la justicia de Dios tiene vigencia en base a la ley de Dios. Entonces cuando nosotros decimos que seguimos la justicia de Dios, es porque creemos que los principios que Dios ha establecido son válidos, son correctos, están vigentes, y nosotros hacemos conforme a los mandamientos de Dios y conforme a la justicia de Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces, no podemos decir que no hay justicia hoy en día. Sin embargo, lamentablemente, así como hay justicia de parte de Dios, y así como hay quienes seguimos la justicia, es decir, buscamos hacer los mandamientos de Dios, también hay quienes no siguen la justicia y no hacen los mandamientos de Dios.
Y entonces entra en un conflicto la justicia de Dios con la justicia de los hombres. Porque así como los años han pasado y lo que antes para el hombre era justo y eso ya cambió, ahora la ley ha cambiado y vemos en las naciones cómo van cambiando las leyes y cómo van cambiando las constituciones de las naciones, porque lo que antes era justo ahora ya no lo es, de acuerdo a la apreciación de ellos. Entonces ahora tiene que ir cambiando. Ahora algunas leyes se han modificado y se han cambiado correctamente, pero hay leyes que se han cambiado de manera equivocada porque a la apreciación del hombre no les parece justo una u otra cosa. Y entonces entra en un conflicto la justicia de Dios con la justicia del hombre, porque lo que al hombre le parece justo probablemente Dios no lo considera justo. Y entonces en base a qué tenemos que vivir nosotros y en base a qué tendríamos que esperar que se aplique la justicia. Primero, tenemos que entender que la justicia humana, que las constituciones, que las leyes y que las reglas, a pesar de que son por resultado de deliberaciones, de legislaciones, de propuestas de leyes, de revisión de la historia y de la revisión de los derechos humanos, las constituciones se escriben en favor y en beneficio de los pueblos. Esa es la intención. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de acatar las leyes humanas. Somos responsables de obedecer las leyes humanas. Pero ojo aquí, esta es la ley humana. La ley humana tiene un estándar, tiene una medida que aplica para todos los ciudadanos de esa nación y todos los que radican en esa nación. La Constitución mexicana no la podemos aplicar en Europa o en Estados Unidos o en África, porque nos van a mandar a volar de allá bien lejos y nos van a decir, no, nosotros no somos tu colonia, no dependemos de ti, entonces no vamos a acatar a tu Constitución. Sin embargo, todo ciudadano mexicano dentro del territorio nacional y todo extranjero que está dentro del territorio nacional deben acatar la Constitución mexicana. Y todo mexicano que está fuera del país debe de acatar la Constitución mexicana y la ley del país al que vaya. Esa es la condición humana, esa es la ley. Así deberíamos de conducirnos. Ahora, ese estándar, esa medida de la ley humana, tiene una condición sujeta a la apreciación humana. Es decir, las leyes están hechas por la apreciación humana, lo que el humano considera que está bien, que es correcto, que es un derecho, que es una obligación, que es una oportunidad, que es parte de la Constitución, y entonces lo plasman en la ley, y entonces los humanos tenemos que regirnos por esas leyes. ¿Sí está conmigo? Ok. Sin embargo, la ley de Dios está por encima de la Constitución humana o de las leyes humanas, porque la ley de Dios no considera la apreciación humana, sino considera el beneficio para la humanidad bajo las reglas divinas. Y entonces las leyes de Dios están por encima de las leyes humanas. Ahora, yo como mexicano respeto la ley de Dios y respeto la ley de la Constitución mexicana. Y si voy a otro país, tendría que respetar esa ley también. Bueno, ¿qué pasa si una ley de la Constitución va en contra de la ley de Dios? Le pongo un ejemplo. La ley del aborto. Están tratando de legalizar el aborto, que se vuelva una ley, que se vuelva parte de la Constitución. ¿Cuál es mi postura como cristiano? Mi postura es no aprecio esa ley o no valoro esa ley porque la ley de Dios me dice que eso no es correcto. Y uno puede decir, pero los derechos de la mujer, los derechos de los individuos, los derechos de las personas, la misma Constitución. Ahora, yo no voy a quebrantar la ley. Es decir, yo no voy a quebrantar la ley humana, pero tampoco voy a quebrantar la ley de Dios. Sin embargo, al obligarme a cumplir la ley de Dios, yo quebranto la ley, al obligarme a cumplir la ley humana, yo quebranto la ley de Dios. Yo prefiero quebrantar la ley humana, pero no quebrantar la ley de Dios. Ahora, ¿voy a tener consecuencias si quebranto la ley humana? Sí.
lamentablemente habrá consecuencias. Pero entonces uno puede decir, ay, pero Dios sabe que si quebranto la ley del hombre voy a tener consecuencias, entonces mejor quebranto la de Dios y respeto la del hombre. Al cabo Dios sabe, al cabo Dios comprende, al cabo Dios entiende. Sí, pero no voy a eso todavía. Entonces, para el ser humano pudiera pensar que Dios en su misericordia va a perdonar al hombre que quebranta la ley de Dios y cumple con la ley humana. Y entonces va a decir, el hombre pudiera pensar que Dios en su misericordia va a omitir ese quebrantamiento de la ley de Dios porque el hombre está respetando la ley humana. Y entonces dirá, Dios en su misericordia, es más fácil que Dios me perdone a que el humano me perdone. Es más fácil que Dios tenga misericordia de mí y me perdone a que el humano me perdone y no me multe o no me mande a la cárcel por quebrar una ley. Entonces, esa equivocación, ese pensamiento nos hace muchas veces quebrantar la ley de Dios pensando que Dios en su misericordia no nos va a castigar o Dios nos va a perdonar. Pero acabamos de leer que Dios es un juez justo y que su justicia permanece, que no se deteriora. Es decir, Dios no cambia su justicia. Y entonces ahora sí, lo que dice la pastora. El que yo quebrante la ley de Dios no significa, que cumpla con la ley del hombre y quebrante la ley de Dios no significa que no habrá consecuencias. Por supuesto que también habrá consecuencias. Porque la justicia de Dios no se deteriora. Es permanente. Ahora bien, pudiéramos vivir con miedo, pudiéramos vivir pensando todo el tiempo que Dios nos va a castigar, y pudiéramos pasarnos la vida creyendo o pensando que el castigo de Dios, porque Dios es un juez justo, y que porque la justicia de Dios no se cambia, no se deteriora, entonces vamos a vivir castigados por Dios. Y entonces caemos en el error, de no conocer la justicia de Dios, y mucha gente prefiere evitar la justicia de Dios, conocer los mandamientos de Dios, porque cree que al ignorar los mandamientos de Dios o no conocer la justicia de Dios, Dios le va a eximir o le va a perdonar. Que uno pueda poder llegar delante de Dios y decirle, Señor, yo no sabía que eso estaba mal, yo no sabía que era pecado, yo no sabía que era equivocación, que estaba equivocado, y entonces por esa razón Dios lo va a perdonar, porque no lo sabía. La verdad es que no. Ya antes, hace la última reunión que tuvimos acerca de la justicia de Dios, ya les explicaba yo que desconocer la ley no me exime de mi responsabilidad. Yo tengo que conocer la ley. Y ha sido sembrada en nosotros la conciencia que nos permite conocer la justicia de Dios. Entonces yo tengo que conocer la justicia de Dios. Ahora bien, podríamos justificarnos a nosotros mismos haciéndonos creer que porque no conocemos la justicia somos absueltos de toda culpa. Pero la Biblia dice, en Isaías también, en el capítulo 65, dice la palabra del Señor, versículos 13 y 14, Isaías 65, versículos 13 y 14, dice, por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán con júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, por el quebrantamiento de espíritus, aullaréis. El Señor, a través del profeta, habla a aquellos que no quieren seguir los mandamientos del Señor. Habla a aquellos que no quieren guardar las cosas que agradan a Dios. Al contrario, escogen lo que le desagrada a Dios. Dice el versículo 12, ahí mismo en Isaías 65, dice, yo también os destinaré a la espada, a todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada.
Eso es lo que Dios está buscando, es que conozcamos su justicia para que vivamos conforme a su justicia. Ahora, lamentablemente el ser humano, conforme a su experiencia y conforme a lo que ha vivido, piensa y cree que Dios en su infinita misericordia va a omitir la desobediencia o la negligencia que nosotros tengamos para seguir y guardar su justicia, para escuchar y guardar sus mandamientos. Y pensamos que Dios no está viendo lo que hacemos y que por lo tanto no se dará cuenta de cómo vivimos y por lo tanto estamos exentos de ser juzgados por Dios. Y muchas veces algunos se justifican porque para muchos dicen, es muy difícil seguir la justicia de Dios. No se puede seguir la justicia de Dios. Y no es que no se pueda, lo que pasa es que no la conocemos. Y necesitamos conocer la justicia de Dios. Ven a su Biblia. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Dice la palabra del Señor. No, versículo, vamos a leer el versículo 5 en adelante. Dice la palabra del Señor: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Estoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. ¿Sí están ahí? Sí. Perdón, creí que se habían perdido. Dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué va a convencer el Consolador? El Espíritu Santo de Dios. De pecado, justicia y juicio. Dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Este es uno de los pasajes que tomamos mucho para hablar del Espíritu Santo y de lo que el Espíritu Santo hará para convencer al mundo y a la humanidad acerca del justicia, el pecado y el juicio que viene del pecado, de la justicia y del juicio. Y tratamos este texto como algo que ya es así como por obligación del Espíritu Santo hacer en la humanidad. Pero la verdad es que tenemos que considerar que el Espíritu Santo está para recordarnos, para hablarnos, para llenarnos de su presencia y para hacernos entender acerca del pecado, de la justicia y del juicio. Y yo meditaba en esto y le decía al Señor, ¿será que por eso nos cuesta tanto trabajo seguir la justicia de Dios? ¿Será que por eso anhelamos mucho nuestra justicia y lo que a nosotros nos parece justo, pero no aceptamos la justicia de Dios? Y anhelamos que las cosas sean a nuestra manera, pero no permitimos que sean a la manera de Dios. Y entonces nos quejamos y nos la pasamos peleando y nos la pasamos discutiendo porque no alcanzamos a entender siquiera cuál es la forma en cómo tienen que ser las cosas, porque no hemos entendido, no hemos permitido que el Espíritu Santo nos convenza acerca del pecado, de la justicia y del juicio. Porque si alguien nos va a enseñar lo que es justo,
no es tu maestro en la primaria, no es tu abogado en el juicio, no es tu pastor en la iglesia el que te va a enseñar lo que es justo y la forma justa en que deberíamos de conducirnos cada uno de nosotros, es el Espíritu Santo. Y por causa de que no conocemos al Espíritu Santo y no sabemos quién es el Espíritu Santo, por esa misma razón ni siquiera podríamos experimentar lo que es justo. E incluso todo lo que nos acontece y todo lo que nos sucede nos parece injusto. Porque no estamos conformes, no estamos a gusto, no estamos alineados con el Espíritu Santo, y por lo tanto el Espíritu Santo que podría convencerte a ti de que de lo que te está pasando es justo, a nosotros nos parece injusto y nos enojamos y nos molestamos con Dios y decimos: Dios, no es justo que me esté pasando esto. Y no es que no sea justo, porque si creemos en Dios y creemos que Dios es un juez justo y creemos que la justicia de Dios no cambia, no se destruye, no es perenne, no se deteriora, entonces deberíamos de aceptar que Dios en su justicia tiene el control de todas las cosas, conduce todas las cosas y no permitirá que a nosotros nos acontezca algo que nos perjudica. Porque dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas les cooperan a bien. Entonces deberíamos de tener claro que aún lo que nos acontece, aun cuando parece injusto, porque a nuestro parecer a lo mejor es injusto, pero aun cuando parece injusto, de acuerdo a la justicia de Dios, coopera para bien y nos beneficia y es bueno para nosotros. Entonces no es que sea injusto, sino que simplemente debe de suceder para bien nuestro. Híjole, pastor, pero las cosas que a veces pasan no son tan buenas. Lo que nos sucede no está bien, no es bonito, no nos hace felices. Ojo, no, el Señor no dijo a través de Pablo en el libro de Romanos que a los que aman a Dios todas las cosas serían bonitas. No dijo eso Pablo, sí. Dijo, y a los que aman a Dios todas las cosas serán bonitas, serán maravillosas, serán agradables, les van a producir un montón de felicidad. No dijo eso. Dice, todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas le cooperan a bien. Y completo, porque no es, el versículo no está completo hasta ahí. Dice, aquellos a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y algo que tenemos que entender, bueno, yo creo que Dios a mí me llamó. Yo no estaría hoy siendo cristiano, no seguiría a Cristo si el Señor no hubiera hablado fuerte y claro a mi corazón y yo no hubiera entendido lo que el Señor me estaba diciendo, porque andaba medio mareado y medio turbado y medio inquieto y perdido en la vida, que no sabía ni a dónde iba, de manera que cuando Dios me habla fue tan claro que a mí me quedó tan claro a mi vida que Él era el que me estaba llamando a enderezar mi vida, a cambiar mis circunstancias, a corregir mi historia, a escribir una nueva historia en mi vida. Y entonces Él me está hablando y Él me está diciendo, y Él está hablando a mi corazón. Entonces Él que me llama, si Él me llamó, entonces todo lo que acontezca en mi vida tendría que cooperar para bien. Todo lo que pasa en mi vida tendría que cooperar para bien. De lo único que yo tendría que ocuparme, de lo único que tendría que asegurarme que está pasando en mi vida, es de que amo a Dios con todo mi corazón. Es de lo único que tendría que asegurarme, porque una vez que yo me asegure de amar a Dios con todo mi corazón, entonces yo puedo creer que todo lo que me acontezca contribuirá para bien a mi vida. Pero pastor, no me parece justo que me pase esto. No me parece justo que el pecador que vive a unas cuadras de mi casa traiga un camionetón, último modelo, 4x4, es de como 6x6, pero trae un carrazo y yo traigo un carrito. Eso no es justo, pastor. No es justo en base a qué? A la percepción de quién. Eso no es justo. Esta semana una compañera del trabajo me comentaba y me decía,
Axa, porque la saludé y le digo, ¿cómo está? Y dice, muy bien, Axa. Bueno, no tan bien. ¿Cómo que no tan bien? Dice, Axa, es que todo me pasa a mí. Todo me sucede a mí. Esta semana otra vez intentaron robarnos el carro. A mano armada, mi esposo estaba comprando en una farmacia, yo estaba en el carro con mi hijo. Y entonces cuando vemos, bueno, yo alcancé a ver que el ladrón le está hablando a mi esposo, y después mi esposo lo platicó, pero le estaba pidiendo la camioneta, las llaves de la camioneta. Y no es una camioneta, es un carrito. Las llaves del carrito, y lo único que le alcanzó a decir mi esposo al ladrón, deja abajo a mi esposa y a mi hijo. Déjame bajar a mi esposa y a mi hijo y te llevas el carro. Y si el ladrón los dejó bajar a la esposa y al hijo, se quedaron ahí parados afuera de la farmacia y el ladrón se llevó el carro. ¿Sí? Y me dice, es que todo nos pasa. Le digo, doctora, ¿y luego? No, pues se llevó el carro. Luego, pues como no se pudo llevar el carro más porque traía un seguro y se apaga, entonces se apagó el carro como a minuto y medio. Pero cuando se bajó del carro se llevó mi cartera, mi mochila, la mochila de mi hijo, se llevó todo. Pero doctora, pero ahí tiene el carro. Sí, dice el carro. ¿Y está bien usted? ¿Y está bien su hijo? Sí, estamos bien, pero se llevó la cartera. Digo, doctora, está bien. Digo, usted tiene que amar a Dios para que todas las cosas que le sucedan cooperen para bien. Y el problema es que el ser humano no se decide amar a Dios porque cree que la justicia de Dios no es justicia. No le parece justo lo que le acontece, no le parece justo lo que le sucede, y no le parece justo porque no conoce al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que le hará conocer la justicia, le hará saber acerca del pecado, le hará saber acerca del juicio. Y el Señor Jesús explica acerca de por qué del pecado, por qué de la justicia y por qué del juicio. Pero no quiero ir a la explicación del Señor Jesús ahora. En otro momento le explicaré esto. Pero en este momento no quiero tomar la explicación del Señor Jesús. Solamente quiero tomar las palabras del apóstol, del Señor, a través del apóstol Juan, cuando dice que el Espíritu Santo nos convencería. El Espíritu Santo nos va a convencer. ¿De qué nos va a convencer? De pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos va a convencer. ¿Por qué a la gente no le parece justo lo que le acontece? Porque no escucha la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué a la gente no le parece justo lo que le está pasando ahora? Porque no escucha la voz del Espíritu Santo. Y uno puede decir, pastor, entonces es justo que un ladrón me robe, es justo que un ladrón me quite mi auto, es justo eso. Yo no estoy diciendo que eso sea justo, la ley misma en la tierra dice que eso es un robo. Lo que estoy diciendo es que Dios nos va a convencer para entender que lo que acontece es justo conforme a la justicia de Dios. Porque dentro de todo lo que sucede, Dios tiene cuidado de nosotros. Yo no voy a estar tranquilo y a gusto con la justicia de Dios. No voy a aceptar la justicia de Dios si no me dejo convencer por el Espíritu Santo. Y entonces son tres cosas las que implican: pecado, justicia y juicio. Y parece que aunque las cosas no tienen que ver una con la otra, las cosas tienen que ver, las tres tienen que ver con el ser humano. Primero, el pecado impide que tú puedas estar cerca de Dios. El pecado impide que tú puedas amar a Dios. El pecado impide que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo. El pecado no permite que tengas una relación con Dios y por lo tanto no permite que tengas una relación con el Espíritu Santo. Y si no tienes una relación con el Espíritu Santo, ¿cómo vas a ser convencido por el Espíritu Santo? Entonces, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es tratar contigo el pecado, para que puedas conocer la justicia de Dios. Con lo primero que va a tratar el Espíritu Santo con nosotros es acerca del pecado. Y nos va a convencer acerca de que el pecado no es bueno para nuestras vidas.
nos va a convencer que el pecado nos aleja de Dios. Y más aún, nos va a enseñar qué cosas de las que practicamos son pecado. Y entonces por eso necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo para que nos redarguya. Porque de repente a nuestra apreciación no es pecado. Así como nuestra apreciación es justo o injusto. Pero entonces si a nuestra apreciación decimos, no, eso no es pecado, está bien, puedes hacerlo, no pasa nada. O puedes traer un celular caro, no es pecado. No traigas celular caro, eso es pecado. Y tenemos una incertidumbre en el corazón, porque no sabemos si eso no es pecado. Alguien me decía, pero es que comprarse uno cosas buenas, porque hablaba con otra persona y me decía, ay, Axa, la delincuencia está muy grave, ya uno no se puede comprar cosas buenas porque los ladrones están sobre uno. Pero no, el problema no es comprarse cosas buenas, cosas caras. Traer un buen carro, traer una buena casa, tener una buena casa, tener un buen celular, buena ropa, buenos tenis. Eso no está mal. El asunto es que si yo me compro unas joyas bien caras, me las pongo, me atavío de oro, me visto con ropa lujosa y me voy a meter a un barrio peligroso y todavía le digo a Dios, protégeme. Y luego si me asaltan, digo, ay Dios, ¿por qué no me protegiste? Yo siento que el Señor va a decir, es que tu vanidad también cegó a los ángeles que te protegían y no te pudieron defender. Brillaba tanto tu vanidad que cegó a los ángeles que te protegían. Ahora, eso no significa que no te compres cosas buenas, o que sea pecado comprarse cosas buenas. No es pecado, pero tienes que ser prudente. Porque esa confusión de que si es pecado o no es pecado es precisamente porque no conocemos al Espíritu Santo y porque no escuchamos su voz. El Espíritu Santo te va a decir, hijo, no hagas eso. Hija, no practiques esos pecados, no tengas esas actitudes, no tengas esos comportamientos. No pensemos de tal forma, de otra, porque a veces esperamos que alguien nos diga, ¿esto es pecado o no es pecado? Como si quisiéramos encontrar en la Biblia la lista de las cosas que son pecado y las listas de las cosas que no son pecado. O justificamos precisamente lo que ya el Espíritu Santo nos dijo que es pecado, tratamos de justificarlo con la palabra, a ver si podemos justificar que no es pecado. Pero es precisamente que necesitamos conocer al Espíritu Santo. Queremos conocer la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios determina qué es pecado y qué no es pecado. Ya lo leíamos en Isaías. La ley de Dios está ahí. Dios estableció su ley para establecer su justicia. El mismo apóstol Pablo dice que nosotros no sabríamos si algo es pecado o no lo es si no existiera la ley. Pero por causa de que no conocemos toda la ley, a veces no sabemos qué es pecado o no. Pero si conocemos al Espíritu Santo y nos acercamos al Espíritu Santo y nos rendimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a poner en tu corazón cómo tienes que conducirte y cómo tienes que vivir conforme a la ley de Dios y conforme a la dirección del Espíritu Santo para que hagas o no hagas cosas que te condenan. ¿Sí está conmigo? Entonces lo que necesitamos, más que aprenderte los 10 mandamientos, porque a cuántos les enseñaron los 10 mandamientos para que se los memorizaran en el catecismo. Y ahora apréndese los 10 mandamientos. Yo alguna vez se me ocurrió decirle a mi papá que quería hacer mi primera comunión cuando era pequeño, porque veía que mis primas iban a hacer su primera comunión. Y se me ocurrió decirle que yo quería hacer mi primera comunión y que me mandan al catecismo. Y lo primero que me dicen es, apréndete los 10 mandamientos. Y yo era malo para memorizar, no me sabían ni las tablas de multiplicar. Después de mi primer día en el catecismo, regresé a mi casa y dije a mi mamá, no, ya no quiero hacer mi primera comunión.
¿Por qué? Porque hay que aprenderse los 10 mandamientos y yo no me los quiero aprender. Y regresé a mi casa y mi papá se le traba eso. Mi papá decía, qué bueno, Pero no se trata de que te aprendas los 10 mandamientos o que te aprendas toda la ley. Es necesario que conozcas al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te convenza. ¿Qué? ¿Dije? Te convenza. Ojo aquí con esto. Es necesario que el Espíritu Santo te convenza para que si estás haciendo algo, no lo hagas. Porque el Espíritu Santo te habla y te dice, hijo, no lo hagas. Ahora, habemos unos que somos muy astutos que le decimos al Espíritu, yo creo que el Espíritu Santo está de acuerdo que yo haga esto, porque si no, ya me lo hubiera quitado de delante. Ya me hubiera impedido que yo lo hiciera. Ya me hubiera estorbado para que yo lo practicara. No, pero el Espíritu Santo siempre va a respetar tu voluntad. Nunca te va a obligar. Va a hacer todo lo necesario para convencerte de que lo que practicas es pecado. Pero dicen por ahí que nadie es convencido si no se quiere ser convencido. Ya les he dicho yo aquí muchas veces que habemos quienes llegamos a la iglesia y estamos en la iglesia y cruzamos los brazos y nos le quedamos viendo al pastor y le decimos, a ver, convénzame de que Dios existe, convénzame de que debo de guardar los mandamientos de Dios, convénzame de que tengo que venir a la iglesia. Yo no tengo que convencer a nadie. Ese no es mi trabajo, ese es trabajo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, aun cuando te quiere convencer de que es pecado, el Espíritu Santo nunca te va a obligar a creer en algo. Te va a dar los argumentos, te va a presentar los principios, te va a dar la ley de Dios, te va a mostrar las consecuencias de los actos, te va a dar a veces incluso, va a permitir que la misma experiencia personal te permita a ti descubrir que lo que estás haciendo está mal. Y va a mostrarte con hechos y con evidencias, porque no te va a convencer con argumentos. No creas que el Espíritu Santo va a estar, ándale, ya déjalo, ándale, mira, pórtate bien, te conviene, mira, hazle caso a Dios, ándale, sé bueno, sé buena gente, tú no eres mala persona. Eso no hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a presentar los argumentos, te va a decir lo que está escrito en la ley, te va a mostrar las evidencias, te va a hacer que te des cuenta de las consecuencias. Porque a veces no nos damos cuenta de las consecuencias, porque andamos con los ojos vendados. Pero el Espíritu Santo, cuando te va a convencer, te dice, estas son las consecuencias, estos son los resultados, esto es lo que acontece cuando alguien hace algo. Hace poquito veía un video de un hombre que le decían, ya no tomes. La esposa platica este testimonio y le dice, todos los días le decía a mi esposo, ya no tomes. Ahora, gracias a Dios, ya no toma. Y le dice el que lo entrevista, ¿y cómo le hiciste para convencer? Le dice, no, yo no lo hice. Se puso una borrachera, se estrelló en el carro y quedó paralítico, ahora ya no toma. Y uno va a decir, ¡ay, qué cruel! Sí, eso. ¿Qué lo convenció? ¿Qué lo hizo dejar de tomar? Las consecuencias. Las consecuencias lo hicieron dejar de tomar. Entonces, a veces Dios va a permitir que te des cuenta de las consecuencias, no porque te pase a ti, sino porque le pasa a otro, porque le sucede a otro, y el otro al verlo va a decir, ah, caray, ya no. Me acuerdo mucho de mi suegro, cuando pienso en eso, me acuerdo mucho de mi suegro, que él de repente come algo, está comiendo algo, él dice, no, como que me cayó mal. Una vez le basta. Dice, no, como que comí esto y me cayó mal. Y con esa vez que le cayó mal, aunque haya sido otra cosa, pero él cree que eso le causó mal, lo deja de comer. Y dice, no, ¿por qué ya no come eso? Porque me cayó mal, lo comí una vez y me puse hasta diarrea, me puse esto y así. Y se está tan convencido. Dije, ¡uy, qué bárbaro! Ya quisiera esa convicción en muchos para que dejen de hacer lo que están haciendo. Hasta yo mismo a veces. Y yo creo que el Espíritu Santo puede convencerte si tú te dejas convencer por el Espíritu Santo. ¿Cómo podrías dejarte convencer del Espíritu Santo? Primero tendrías que creer que lo que el Espíritu Santo busca es tu bien, no el suyo.
tendrías que confiar, tendrías que creer que el Espíritu Santo es una persona confiable. Que el Espíritu Santo nunca va a hacer algo para tu daño, siempre va a hacer algo para tu beneficio. Si tú confías en esto, si tú crees esto, cuando el Espíritu Santo te hable, tú le vas a hacer caso al Espíritu Santo. Porque sabrás que lo que está buscando el Espíritu Santo es tu bien, que no te va a causar ningún mal, que busca tu beneficio. De ahí de lo que dice Pablo, que podríamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo va a buscar lo bueno para ti, lo agradable para ti y lo perfecto para ti. Si tú crees esto, entonces cuando el Espíritu Santo te hable, no vas a dudar de lo que el Espíritu Santo te está diciendo. No te vas a poner a discutir con el Espíritu Santo. No vas a poderte argumentar teológicamente con el Espíritu Santo y decir, no, Espíritu Santo, eso era en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento que estamos bajo la gracia, eso no aplica. Pues claro que no, porque el Espíritu Santo va a buscar tu beneficio, es tu protector, es tu ayudador, es tu consolador, es el que busca tu bien. Entonces, ¿cómo no hacerle caso al Espíritu Santo? Y entonces cuando el Espíritu Santo te dice, eso es pecado, tú no lo discutes. Tú no dices, no está mal, está bien. Además no lo hago todos los días, nada más a veces. Eso no me perjudica. Porque a lo mejor los demás, los que tratamos de convencer a la gente que está haciendo algo incorrecto y tratamos de convencerlo, pues no tenemos los argumentos, ni las evidencias, ni las pruebas suficientes para lograr convencer a alguien de que lo que está haciendo está mal y le perjudica. Pero el Espíritu Santo, que nos conoce bien, que además no solamente conoce nuestras vidas y conoce nuestros secretos, sino que también conoce nuestro futuro. El Espíritu Santo sabe lo que te espera. Sabe lo que Dios diseñó para ti. Él lo sabe. El Espíritu Santo es la comunión, la conexión que hay entre tú y Dios para poder bajar del cielo los diseños de Dios a la tierra para bendición de tu vida. Entonces cuando el Espíritu Santo te dice, deja eso. No, ¿por qué? Si me gusta, además no es pecado, pero no te ayuda. No contribuye a tu futuro. No, pero yo quiero. Pero no es para ti. Pero sí, a mí me gusta, ¿y qué? Entonces el Espíritu Santo dice, bueno, pues te lo dejo entonces. Ahí estás. Ahí me visitas o ahí me hablas cuando ya no puedas. Cuando quieras cambiar, cuando quieras hacer mi voluntad, ahí me hablas. Y entonces el Espíritu Santo va a obrar en tu vida cada vez que tú te rindes más al Espíritu Santo, Él obra más en tu vida, con mayor poder, con mayor gracia, con mayor unción, para que tú puedas experimentar la gloria de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo, que Él nos ayude. Y entonces Él te convence del pecado y tú ya no lidias con Él. Por eso el apóstol Pablo dice tan fácilmente, nosotros ya no estamos bajo el yugo del pecado. Sí, tú, qué chucha, y mira cómo batallo yo. Y yo creo en Cristo, y yo creo en Dios, y creo en la Biblia, y voy a la iglesia, y batallo con el pecado. Y dice Pablo, no, tú ya no debes de ese pecado, ya no estás bajo el yugo del pecado. Y uno puede decir, pues ¿cómo lo hiciste, Pablo? Porque a mí todavía me afecta. Y yo encuentro que Pablo lo que hizo fue dejarse convencer por el Espíritu Santo. Y por eso cuando Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es permitido, pero no todo me edifica. Cuando Pablo dice eso, no quiere decir, Pablo no está diciendo que tenemos permiso de hacer todo. Lo que Pablo dice es que estás tan convencido por el Espíritu Santo que ya no lidias con el pecado. Inmediatamente reconoces qué te beneficia y qué no te beneficia, qué te edifica, qué te ayuda, qué te conviene, qué te favorece. Inmediatamente lo identificas y lo que no, lo desechas. Escribe un hermano de Monterrey que tenía muchos años que ya no me escribía. Me escribe un hermano de Monterrey y dice, pastor, ¿cómo aconsejo a un joven para que no vaya a las cantinas?
Él ya no quiere ir, pero por alguna razón cada fin de semana va a dar a una. Y le digo, ¿y qué estás haciendo por él? Pues ya oré, ya lo liberé, le estoy dando un discipulado. Y me dice, pero ya no hay más que hacer, sigue cayendo. Digo, lo que pasa es que él quiere seguir yendo. No, pero ya me dijo que no. Pues eso es lo que te dijo a ti. Pero sus acciones dicen todo lo contrario. Ya quiere dejar de hacerlo, pero lo sigue haciendo. Entonces no quiere dejar de hacerlo. Y me dice, ¿y qué hacemos entonces? Digo, tú y yo, nada. No podemos hacer nada. ¿Qué podrías hacer por alguien que no quiere dejar de hacer lo que está haciendo? No puedes hacer nada, no puedes obligarlo, no puedes convencerlo, porque cuando tú le presentas un argumento para que lo deje, él tendrá 5 argumentos para continuar. Por cada argumento que tú le des en contra, él tendrá 5 argumentos a favor. Y entonces ya lo abandonamos. Le digo, no, que conozca al Espíritu Santo, que se rinda al Espíritu Santo, que se deje convencer por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le diga, eso que estás haciendo está mal, es pecado, te condena, te daña, te perjudica, te está trayendo consecuencias terribles a tu vida. Y entonces, aunque le presente 5 argumentos al Espíritu Santo, por cada argumento que él presente al Espíritu Santo, el Espíritu Santo tendrá 10, 100, 1000 argumentos para derribar sus argumentos de él. ¿Ah, no me cree? Moisés se presenta ante Dios en la zarza y Dios le dice, Moisés, ven y libera a mi pueblo. Ay, Señor, no puedo. Me persiguen allá en Egipto. Me quieren matar porque yo maté a uno. Le dice, no, ya los que te querían matar ya no están. Ya se murieron. Ay, Señor, no puedo porque el pueblo de Dios, tu pueblo ni me conoce. Ellos sabían que yo era el príncipe en Egipto. No, ellos sabrán porque Aarón está con ellos. Pero yo no sé hablar. No te preocupes, Aarón hablará por ti. Y por cada argumento que Moisés le daba a Dios para no cumplir con su propósito, el Señor le derribaba sus argumentos y le presentaba lo favorable y todo lo que estaba a disposición. Por eso lo único que necesitamos es dejarnos convencer por el Espíritu Santo. Y puedes argumentarle al Espíritu Santo. Puedes decirle, Señor, yo hago esto porque mi esposa es así. Yo hago esto porque mis hijos son así. Yo hago esto porque mi papá es así. Yo hago esto porque en mi trabajo no me pagan bien. Yo hago esto porque no me alcanza el dinero. Soy ladrón porque no me alcanza el dinero. Preséntale los argumentos que quiera, pero deja que el Espíritu Santo te hable para que Él te dé sus argumentos y logre que te des cuenta de las consecuencias del estilo de vida que estamos llevando. Y entonces el mismo Espíritu Santo que te convence de pecado, también te convencerá de la justicia de Dios. Y entonces cuando te parece que algo es injusto, el Espíritu Santo te dirá, por esto es justo. Pero soy pobre, por ahora. Pero no tengo esto, por ahora. Confía, mantén tu esperanza. Dios no se ha olvidado de ti. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Dios te ha hecho promesas que cumplirá. Sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Y entonces cuando tú entiendes y te dejas convencer por el Espíritu Santo acerca de la justicia de Dios, tú no vuelves a batallar con lo que te acontece, con lo que te pasa. No vuelves a batallar con lo que estás viviendo al día a día, porque entiendes que la justicia de Dios no se deteriora. La justicia de Dios permanece. Y Dios es justo siempre. Dios es un juez justo, ¿se acuerda de eso? Dios es un juez justo. Y mucha gente tiene miedo a presentarse delante del juez justo porque dice, en la torre donde me haga juicio Dios. Y ahí viene el juicio, es la otra parte. Pero la maravillosa bendición que nosotros tenemos es que abogado tenemos delante de Dios, a Jesucristo el justo.
lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan. Abogado, y entonces cuando se presenta la justicia de Dios, y dices, en la torre, el Señor es un Dios justo, me va a enjuiciar, y entonces te encuentras con la misericordia de Dios, y te das cuenta que la justicia de Dios no ha cambiado, que es el mismo, pero que ahora tienes una gran y enorme bendición. Reconoce su justicia como algo correcto. ¿Sabe qué es lo peor que puede hacer un ser humano? Es decirle a Dios, te equivocaste, la regaste, esto no debió de haberme pasado, esto no debió de haberme sucedido. O simplemente decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué vivo de esta manera? ¿Por qué me tocaron estos padres? ¿Por qué me tocaron estos hermanos? ¿Por qué me tocó esta condición económica? ¿Por qué no soy hijo de Bill Gates? ¿Por qué a mí, Señor? Bueno, sencillo, porque Dios es un juez justo. Y ahí donde estás, en donde estás viviendo, lo que estás viviendo ahora, coopera para bien a tu vida. Te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a conocer a Dios, te va a ayudar a ser un gran hijo de Dios, te va a ayudar a ser una gran persona, porque Dios es un Dios justo y su justicia es sobre toda la tierra. Amén. ¿De quién ay, pastor, qué bonito sería eso? No, escucha al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te hable y te diga, esto que te está pasando ahora no es para siempre. Dios es un Dios justo, no te olvides de eso. Mantente rectamente, porque hay gente que se vuelve a Cristo, se vuelve cristiana, a veces nada más de título, pero se vuelven cristianos y empiezan a medio portarse bien y ya quisieran sacarse la lotería el otro fin de semana. Pero llevo una semana portándome bien. Sí, pero llevabas 35, 40 años portándote mal. Dios es un Dios justo. Dale gracias a Dios que no te cayó un rayo cuando tenías 33. Dale gracias a Dios que no te castigó, que no aplicó su juicio contra ti, porque el tiempo del juicio vendrá. Todavía no estamos en el tiempo del juicio. Todavía no es el tiempo del juicio, pero el tiempo del juicio vendrá. Y mucha gente cree que por llevar 2 fines de semana portándose bien, o un año siendo cristianos, o un año yendo a la iglesia, 2 años congregándose, y dicen, ya debería de estarme yendo bien. Ya deberíamos de haber salido de todas nuestras deudas y ahora tenemos más deudas que antes. Ya no deberíamos de enfermarnos. Ya no nos enfermamos más. No, tenemos que entender que Dios es un Dios justo. Y que Dios tiene que enderezar. Mire, ¿qué es algo injusto? Yo identifico algo injusto como algo torcido. Como algo que está torcido. Eso yo identifico algo injusto. Y por lo tanto, lo justo, yo identifico lo justo como algo recto, como algo que no está torcido. Así lo identifico como algo justo. Entonces, si yo considero que mi vida tiene que ser justa delante de Dios, todo lo que está torcido en mí se tiene que enderezar. Si yo trato de enderezar algo torcido, de golpe, de sopetón, muy probablemente lo rompo. Porque aún los fierros, aún la madera, tienen que tener un proceso para poderse torcer o enderezar. Porque si nada más lo enderezamos, porque siga la prueba, agarre un tubo y dóblelo, y luego enderécelo. Si no lo hace con el proceso correcto de templarlo y destemplarlo, o sea, meterle calor y frío para enderezarlo, al momento de enderezarlo, se rompe, queda frágil, queda susceptible a volverse a doblar en el mismo lugar o a romperse en el lugar donde estaba doblado. Por eso necesita meterse en un proceso. Entonces yo creo que si nosotros estamos torcidos y nos acercamos a Dios y Él nos endereza, va a llevarse un tiempo enderezarnos.
Y ese tiempo para enderezarnos o para que nuestra vida se enderece tiene que estar ajustado a la voluntad de Dios, y a veces no siquiera escuchamos la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo va a venir y nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando entendemos que también el juicio no está en nuestras manos, dejamos de andar buscando venganza o justicia por nuestras propias manos. Porque sabemos que habrá un juicio, y en el juicio todas las cartas serán presentadas, todas las vidas serán presentadas. Dios es un Dios justo, y por eso dice Dios: no busques tu propia venganza, déjalo en mis manos. Deja la justicia en mis manos, yo voy a hacer justicia, yo te voy a vengar. Mía es la venganza, dice el Señor. Y me encanta que el Señor diga: mía es la venganza, porque cuando alguien está a punto de enfrentar el juicio de Dios y se arrepiente, Dios tiene misericordia y lo perdona. Me encanta eso. Y en cambio, si lo dejara en nuestras manos, no, córtale la cabeza, córtale de una vez la cabeza. Oye, pero perdona. No, que perdona ni que 8 cuartos. De una vez, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Ahorita mismo rompemos y cortamos la cabeza y a ver quién se la pega. Esa es nuestra justicia. Ese es nuestro juicio. Y el mismo Señor Jesús dice: no juzguéis, es decir, no emitas un juicio para que no seas juzgado. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos convenza de esto, entonces entenderemos que lo que nos acontece no está mal que nos pase. Y que si es necesario, como dice el apóstol Pedro, que si es necesario que padezcamos por un poco de tiempo, está bien. Es por nuestro bien. Y si entendemos que todo lo que nos acontece es por nuestro bien y tiene un propósito, entonces no viviríamos quejándonos ni por la esposa que tenemos, ni por el esposo que tenemos, ni por los hijos que nos tocaron, o por los padres que nos tocaron, ni por la escuela en la que estudié, ni por cuánto dinero traigo en la bolsa. Aprendería y entendería que voy hacia un destino mucho mejor de donde empecé, porque Dios es un Dios justo. Porque Dios es un juez justo, que tiene preparado lo mejor para los que le aman. ¿Lo leímos o no? Sí lo leímos, ¿no? Ahí en Isaías. Entonces, cosas buenas vienen para nosotros. Deberíamos de creer eso. Deberíamos de vivir por eso. Ay, pastor, pero ya llevo tiempo esperando, hermano. De verdad que a veces nuestra noción del tiempo es muy rara. Porque cuando queremos una respuesta de Dios, queremos que sea rápido. Ya, hoy, para mañana. Era para ayer, Señor. Lo necesitaba para ayer. Tenías que haberme respondido ayer. Pero cuando Dios nos pide: hijo, ven, búscame. Ay, sí, Señor, pero tú sabes que hoy no tuve tiempo. Ay, sí, Señor, pero hoy me ocupé. Tenía esta necesidad. Ay, sí, Señor, pero la próxima semana voy. Ahora sí te lo prometo. Y entonces nuestra noción del tiempo es muy raro. Queremos respuesta de Dios inmediata, y cuando Dios nos pide algo, somos lentos para responder. Cuando el Señor nos dice: cambia, hijo mío, cambia tu corazón, arrepiéntete. Decimos: sí, ahí voy cambiando, estoy en el proceso. Ya llevo 25 años en un proceso de toda la vida. A ver si algo cambia o mejora. Entonces nuestra noción del tiempo es rara, y entendemos las cosas de manera rara, pero Dios es un Dios justo. Amén. Escuchen este mensaje, vuélvanlo a escuchar, pero escuchen el anterior, el de la vez pasada, de conociendo la justicia de Dios. Escuchen los dos, denle continuidad al mensaje, para que vean que lo que Dios está hablando acerca de su justicia tiene que ver con nuestra relación con Él, no con nuestra apreciación de la justicia. Es cómo es nuestra relación con Él. Y si algo necesitamos es dejar que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Vamos a orar, póngase de pie. Y que el Señor hable a su vida para bendición y transforme su vida en una vida plena. Que usted pueda experimentar la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo. La pregunta es: ¿quién quiere la justicia de Dios en su vida? Ay, de repente la ñañarita dice: ay, es que sí, ¿qué tal cómo me va a ir? Bueno, nos va a ir muy bien, porque Dios es un Dios justo. Y para entender mejor la justicia, dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad. Te pedimos en el nombre de Jesús que venga una revelación completa y plena de tu presencia y de tu poder y de tu autoridad para poder comprender, Señor, para poder comprender acerca de tu bondad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a dejarnos convencer por tu Santo Espíritu. Dejarnos convencer por tu palabra, por tu autoridad, por tu señorío, por tu presencia en nuestras vidas. Habla a nosotros y cámbianos, transfórmanos, llénanos de ti, Señor, y alíñanos más con tu justicia. Endereza nuestras sendas, Señor, para que sean como la luz de la aurora, que ven aumento hasta que el día es perfecto. Así sea en nosotros, para que alcancemos la perfección del diseño de lo que tú tienes para nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.